Macaulay Tonali. Hoy vamos a iniciar con el aprendizaje de los números en náhuatl. Y vamos a iniciar, nada más vamos a compartir del 1 al 13, porque esos 13 números los vamos a ocupar para estudiar el Tonalpowali, o la sagrada energía natal, que es el estudio de nuestro destino en base a 35,000 años de observación de nuestros ancestros, los náhuatl. Vamos a empezar con el 1. 1 se escribe así y se pronuncia C. Y significa uno y todo. Significa que yo soy todos los elementos de la naturaleza formando este cuerpo humano. Que yo soy todo el tiempo que existe desde la creación hasta este instante. Pero sobre todo, que yo soy tú y que tú eres yo. Eso significa uno. Uno y todo. Yo soy el todo y también soy el uno. Se refiere también al grano y a la mazorca. Que yo soy hijo, soy abuelo, soy padre, soy estudiante. A eso se refiere el uno. Uno. Y para decir dos, dicen ome, y se escribe así. Y va a significar, viene de la palabra hueso, omit. Entonces va a significar fortaleza. Va a significar coraza. Va a significar todo lo que se refiera a la protección. Todo lo que se refiera a... viene de hueso, de lo duro. Entonces ya tenemos ahí lo que es 1. Ahora vámonos, y 2, ahora vámonos al 3. El 3 se dice J. J, y es sangre. Es semen. Es sudor. Es decir, todos los líquidos sagrados. A eso se refiere. Ya llevamos entonces el 1, que pudiera ser el cuerpo. El 2, los huesos. El 3, la sangre. El 4 se dice Nahui. Nahui. Y significa carne. Significa músculos. Nervios. Así se dice el 4. Y para llegar al 5, se dice Macuili. Macuili. Ocuili significa gusanos. Estos 5 gusanos que transforman la realidad. A eso se refiere el Macuili. Macuili significa 5. 5. O gusanitos que transforman la realidad. Transforman la realidad. Y vámonos al 6, que es muy fácil. Así se escribe el 6. Y se pronuncia Chicose. Chicose. Y es el 6. Y el 7 es Chicome. Está formado entonces de Ome. Está formado de C. Y el 8, Chicuelli. Y el 9, Chignawi. 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 El 10, Matlacli. Matlacli. El 11, Matlacli. Juan C. Juan significa I. Matlacli Juan C. El 12,
el 12, Mactlactli, Juan Ome. Juan Ome. Y por último, el 13, al que vamos a llegar hoy. 2, 3, Mactlactli, Juan J. Así se dice 13. Entonces aquí tenemos C, Ome, J, Nahui, Macuili, Chicose, Chicome, Chicuelli, Chinahui, Mactlactli, Mactlactli, Juan C, Mactlactli, Juan Ome y Mactlactli, Juan J. Con el número 13 ellos medían todo el cuerpo humano y toda la naturaleza y todo el universo. Porque si sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 más 11 más 12 más 13 nos dan 91. ¿De dónde sale el número 13 para ellos? De las coyunturas del cuerpo humano. Esta es 1, 2, 3, los codos 5, las muñecas 6, las caderas, a ver, me equivoqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las caderas 9, las rodillas 11 y los tobillos 13. De ahí sale el número 13. Si multiplicamos 91 por 1, nos da 91, que es lo que se tarda un equinoccio para un solsticio. 91 días y 6 horas es lo que se va a tardar. Y 91 por 2, o sea, 4 veces 91 nos va a dar un año también. 91 y horas. 91 por 2 es igual a 182. Lo que tarda el maíz en dar su fruto. En sembrar la semilla de maíz. En la tierra, a los 182 días nace. 91 por 3. 3 por 1, 3. 3 por 1, 27. 273 días para que la semilla depositada en la jícara celeste de su fruto. O sea, eso es lo que tarda en nacer un niño. Desde que se deposita la semilla sagrada en la jícara celeste, pasan 273 días si hay armonía en la mujer, si hay tranquilidad. Y por último, 91 por 4, 4 por 1, 4, 4 por 9, 36, es lo que dura un año. 91 y horas es lo que dura un año. Aunque ellos al año le llamaban, después lo vamos a ver, la hierba que se seca y vuelve a reverdecer. Con eso terminamos hoy la lección de los números del 1 al 13 y luego vamos a ver cómo se combinan esos 13 para formar todo lo que es lo biológico del ser humano y lo psicológico del ser humano, para determinar cuándo quieren ellos que nazca un niño y con qué características psicológicas. Ella nada más manejaba 260 características psicológicas diferentes en los seres humanos. De ahí, por ejemplo, el nombre de Cuauhtémoc, que significa el águila que desciende, no el águila que cae. Eso es denigrante. Pero ellos desde antes sabían en qué día iban a nacer, a qué horas iban a nacer y qué nombre le iban a poner. Eso lo vamos a manejar con el número 13. Y para los que quieran saber su sagrada energía natal, proporciónenme ya desde ahorita su hora de nacimiento y su fecha de nacimiento. Y con eso vamos a compartir lo que es el Tonalpuvali y más palabras del náhuatl. Tlazocamati.